Las chicas parecen tener suerte, ¿no crees, mamá? ¿Por qué dices eso? Bueno, no tienen que ser inteligentes, no tienen que conseguir trabajos ni nada, solo deben casarse. En 1957, Déjalo en manos de Beaver nació y rápidamente se convirtió en un clásico de la televisión, dejando una huella profunda en la cultura estadounidense durante décadas. El programa giraba en torno a la familia Cleaver, especialmente el hijo menor, Theodore Beaver Cleaver, y su hermano mayor, Wally. A diferencia de la mayoría de las sitcoms de su época, este show exploraba la vida desde la perspectiva de un niño, con situaciones humorosas y realistas. Lo que pocos fanáticos saben es que Déjalo en manos de Beaver fue el primer programa que mostró un inodoro en pantalla. ¿Sabías que Barbara Billingsley usaba collar de perlas para ocultar un defecto físico? ¿O que Jerry Mathers casi pierde el papel por vestir uniforme de Boy Scout en la audición? ¿Y por qué Hugh Beaumont nunca disfrutó el éxito tras una tragedia familiar? Exploremos 14 datos extraños sobre Déjalo en manos de Beaver. 14. El episodio más caro costó $40,000. El 6 de mayo de 1961, el episodio En la sopa se convirtió en el más costoso de la serie. Beaver queda atrapado en un gigante tazón de sopa publicitario y el pueblo entra en caos. Para filmarlo, construyeron 2 carteles, uno exterior y una réplica en estudio. Los costos se dispararon a $50,000. Jerry Mathers recordó que fue la escena más preguntada por su naturaleza icónica y porque puso la producción bajo presión financiera. Después, los productores economizaron usando sets más baratos. 13. Hugh Beaumont nunca disfrutó plenamente del éxito. Detrás de Ward Cleaver, el padre perfecto, Hugh Beaumont cargaba un dolor profundo. En 1959, su familia viajaba desde Minnesota cuando sufrieron un terrible accidente. Su suegra murió y su hijo Hunter quedó gravemente herido. Colegas contaron que parecía trabajar de manera distante, como si su espíritu nunca escapara de la sombra del accidente. Para la audiencia era el padre ideal, pero cada episodio le recordaba el precio pagado. 12. El primer inodoro en televisión. En octubre de 1957, el episodio Capitán Jack hizo historia cultural. Wally y Beaver deciden criar un caimán y lo esconden en el tanque del inodoro. Por primera vez, la televisión estadounidense mostró un inodoro, algo considerado tabú durante décadas. Los censores de CBS reaccionaron fuertemente prohibiendo inicialmente cualquier imagen. Tras negociaciones tensas, solo permitieron filmar el tanque y la manija. Esos pocos segundos provocaron una revolución silenciosa. 11. Jerry Mathers usó uniforme de Boy Scout en su audición. Jerry Mathers audicionó para Beaver a los 5 años, usando uniforme de Boy Scout. No intentaba impresionar. Tenía una reunión de tropa después y quería terminar rápido. Su sinceridad hizo que los directores supieran que nadie más podía ser Beaver. Antes del programa, Mathers ya tenía currículum envidiable. A los 2 años fue descubierto en un centro comercial, modeló para catálogos y participó en 7 películas antes de comenzar la escuela. 10. June Cleaver usaba perlas para ocultar un defecto. Barbara Billingsley, quien interpretó a June, admitió que su cuello tenía un hueco que creaba una sombra incómoda bajo la cámara. Las perlas fueron su herramienta para ocultarlo. Los productores lo convirtieron en marca obligatoria. June usaba perlas incluso mientras cocinaba o limpiaba. También debía usar tacones altos porque los hijos crecían más altos y la madre no podía parecer pequeña. Las perlas ocultaban defectos, los tacones mantenían autoridad. Cada detalle fue calculado para crear una June Cleaver impecable. 9. Nadie sabía dónde vivía la familia Cleaver. Un misterio persistió durante más de medio siglo. ¿Dónde vivía realmente la familia Cleaver? Todo lo que el programa reveló fue Mayfield, un hombre vago sin estado ni coordenadas. Las audiencias siguieron pistas.
Wally mencionó Madison, Wisconsin y los Green Bay Packers. Investigadores notaron que las tomas exteriores fueron filmadas en Skokie, Illinois. Algunos episodios apuntaban a Ohio. Los productores alteraron señales deliberadamente para evitar que se identificara la ubicación real. El misterio nunca necesitó respuesta definitiva. 8. Los actores eran cercanos en la vida real. Jerry Mathers y Tony Dow, rostros asociados con la infancia de millones de familias estadounidenses, genuinamente se veían como hermanos en la vida real. Jerry escribió en sus memorias que habían sido buenos amigos desde 1957. Su conexión era tan real que muchos espectadores los confundían con hermanos reales. Cuando el programa terminó, mantuvieron un vínculo fuerte. En 1978 regresaron juntos al escenario, y Mathers relató que Dow renunció a un trabajo de renovación para colaborar con él nuevamente. Curiosamente, en la vida real sus posiciones fraternales estaban invertidas. Jerry era el hermano mayor mientras Tony era el menor. 7. Las estrellas del programa no podían ver el show. En 1957, mientras toda América seguía ansiosamente. Déjalo en manos de Beaver. Las jóvenes estrellas no tenían permitido verse en pantalla. Tony Dow reveló que los productores instruyeron a sus padres prohibirle ver el programa. La razón era severa. No querían que los niños se volvieran arrogantes. Temían que los reflectores hicieran que Dow y Mathers perdieran la inocencia que hacía atractivos a sus personajes. Tony admitió que años después, aún no había visto todos los episodios en los que apareció. Una paradoja irónica. Convertirse en ídolos sin saber jamás cómo lucían esos ídolos en pantalla. 6. Tony Dow fue atleta de clavados en Juegos Olímpicos Juveniles. Antes de convertirse en el hermano mayor gentil de América, Tony Dow impresionó con los clavados. Desde los 5 años, entrenó diligentemente. A los 9 años ganó el título de campeón de clavados de Juegos Olímpicos Juveniles, estableciendo un récord en su categoría. Muchos entrenadores estaban seguros de que podía llegar a los verdaderos Juegos Olímpicos. Dow reveló que su sueño era competir para el equipo estadounidense en 1972. Sin embargo, el destino tenía un guión diferente. Un día su madre lo llevó a una audición. Gracias a su rostro brillante y físico atlético, fue elegido como Wally Cleaver. La piscina cedió ante el plató de sonido. 5. Los personajes envejecieron junto con los actores. Una cosa que hizo diferente a Déjalo en manos de Beaver fue que se permitió a los personajes crecer en tiempo real. Cuando comenzó, Beaver era un niño de segundo grado. Wally apenas entraba en la adolescencia. En lugar de congelar a los personajes en una edad fija, los escritores eligieron una dirección audaz: dejarlos crecer en pantalla. A lo largo de 6 temporadas, Wally se transformó en un típico adolescente de preparatoria. Beaver experimentó las primeras crisis del crecimiento. Al final, Wally se había graduado de preparatoria y Beaver había dejado la escuela primaria. El proceso de crecer con los personajes creó una sensación rara de realismo. 4. Larry Mondello desapareció del programa por temor a la fama. Larry Mondello, el amigo regordete y problemático de Beaver, desapareció repentinamente después de la 3ª temporada. El guión no ofreció explicación alguna. Corrieron rumores de que la familia de Rusty Stevens quería preservar una infancia normal. Pero Barbara Billingsley reveló que la madre de Rusty era excesivamente entrometida y difícil en el set, frustrando al equipo. Combinado con la mudanza de California a Filadelfia, la desaparición se volvió irreversible. El vacío fue llenado por Gilbert Bates, interpretado por Stephen Talbot. Inteligente y travieso, Gilbert se convirtió en el nuevo compañero de Beaver en problemas infantiles. 3. Muchos miembros del elenco original regresaron para el spin-off. En 1983, Still the Beaver nació, trayendo al elenco original de vuelta después de más de 2 décadas. Jerry Mathers ya no era el niño inocente,
sino padre de una nueva generación. Barbara Billingsley continuó como June Cleaver. Tony Dow regresó como el adulto Wally, Ken Osmond como Eddie Haskell y Frank Bank como Lumpy Rutherford. Sus apariciones respiraron nostalgia poderosa. Sin embargo, la reunión llevaba una sombra de tragedia. Hugh Beaumont había fallecido un año antes. El equipo dedicó el episodio de apertura para honrarlo, afirmando que el espíritu de Ward seguía cuidando a la familia Cleaver. 2. Algunas líneas fueron cortadas y se consideraban demasiado graciosas. Una regla estricta establecida por los productores dictaba que si una línea hacía reír demasiado fuerte a todo el set, era inmediatamente eliminada del guión. No querían que el programa se convirtiera en una actuación de comedia ruidosa. En cambio, el objetivo era crear sonrisas suaves y gentiles, como el aliento tranquilo de la vida familiar cotidiana. Déjalo en manos de Beaver no quería competir con las sitcoms exageradas de la época, sino que eligió un camino sutil, donde los espectadores sonreirían porque se veían a sí mismos en la situación, no por un chiste exagerado. 1. La verdadera razón por la que el programa terminó. Aunque Déjalo en manos de Beaver mantuvo calificaciones constantes durante sus 6 temporadas, el programa tuvo que terminar en 1963. No por fracaso, sino por la decisión de Jerry Mathers. Estaba a punto de entrar a la escuela secundaria y quería concentrarse en sus estudios, dándose cuenta de que el horario de filmación consumiría todo su tiempo. La madurez y el sentido de responsabilidad lo llevaron a dejar el programa en la cima de su éxito. Los productores consideraron continuar sin Jerry, pero se dieron cuenta de que la serie no podía existir sin Beaver, el alma del programa. Así, después de 234 episodios, un ícono de la infancia estadounidense llegó a su fin. Si recuerdas este programa o tienes un dato favorito, comparte tus pensamientos en los comentarios. Déjalo en manos de Beaver, aunque parecía una simple sitcom familiar, reveló verdades extrañas y fascinantes detrás de cámaras. Desde el primer inodoro en la televisión estadounidense hasta Jerry Mathers, casi perdiendo el papel de Beaver por una reunión de Boy Scouts. Desde Larry Mondello desapareciendo porque sus padres lo querían alejado de la fama, hasta Hugh Beaumont, cargando un dolor que nunca sanó. Todo convirtió al programa en una leyenda increíble pero verdadera. Detrás de la familia perfecta de los años 50, se escondían secretos, decisiones dolorosas y sacrificios que cambiaron vidas para siempre. Los niños actores crecieron en tiempo real, enfrentando presiones que pocos de su edad experimentaban. Algunos, como Tony Dow, abandonaron sueños olímpicos por los reflectores. Otros, como Jerry Mathers, eligieron la educación sobre la fama. Y figuras como Hugh Beaumont ocultaron tragedias detrás de sonrisas impecables. June Cleaver, con sus perlas y tacones, representaba la perfección calculada de Hollywood, donde cada detalle era manipulado para mantener la ilusión de la familia ideal. Incluso la ubicación de Mayfield fue deliberadamente vaga, permitiendo que cualquier espectador viera su propio hogar reflejado en la pantalla. La serie no solo entretuvo a millones, sino que también definió cómo América se veía a sí misma en la década de los 50. Pero quizás el dato más revelador es que las estrellas del programa nunca pudieron verlo. Mientras millones de familias se reunían frente al televisor cada semana, Jerry Mathers y Tony Dow estaban prohibidos de presenciar el fenómeno cultural que habían creado. Los productores temían que la fama los corrompiera, sin darse cuenta de que ya estaban pagando el precio de la celebridad. Sus infancias normales habían terminado el día que pusieron pie en el set. La prohibición de líneas demasiado graciosas revela la filosofía central del programa. La vida real no es una comedia exagerada, sino una serie de momentos sutiles donde las sonrisas nacen del reconocimiento, no de la exageración. Esa autenticidad, combinada con el crecimiento real de los personajes, creó algo único en la televisión de los 50.
Y cuando todo terminó en 1963, no fue por ratings bajos o escándalos, sino por la decisión madura de un niño que eligió su educación sobre la fama. Una decisión que, en retrospectiva, resume perfectamente el espíritu del programa: hacer lo correcto, incluso cuando significa renunciar a algo exitoso. Décadas después, cuando el elenco se reunió para Still the Beaver, la ausencia de Hugh Beaumont recordó a todos que detrás de cada sonrisa en pantalla había seres humanos reales con pérdidas reales y dolores que nunca sanaron completamente.